Bueno, ante todo, las gracias a los organizadores de este evento, este foro sobre la relación del trabajo Estado-sociedad, especialmente al vicerrectorado académico y a todas las organizaciones que auspician este foro. El tema, además de la gracia a los amigos virtuales que están presentes en la tarde de hoy. El tema que nos corresponde desarrollar tiene que ver con la relación salario y prestaciones sociales. Un tema de bastante actualidad que vamos a hacer un énfasis para los trabajadores del sector universitario. ¿Cómo vamos a abordar en nuestra intervención en estos 15 minutos? En primer lugar, vamos a hacer unas breves consideraciones sobre el salario y las prestaciones sociales, para luego puntualizar algunos artículos referentes a estas dos instituciones laborales en el texto constitucional, para finalmente referirnos a la situación de precariedad en que se encuentran los trabajadores universitarios. Así que vamos a comenzar refiriéndonos a la materia salarial, diciendo solamente de que la materia salarial siempre ha sido un tema bastante complejo y controvertido, sobre la cual se han elaborado una serie de teorías y que así también como una serie de principios. Y que en esos principios en materia salarial debemos tener presente el principio de la suficiencia del salario, el principio del salario habitual y el principio de la tutela por parte del Estado a fin de garantizar la calidad del trabajo y la protección al trabajador, con especial énfasis en la materia salarial. Y en materia de prestaciones sociales, vamos a hacer referencia a esa estrecha vinculación que existe entre salario y prestaciones sociales, por cuanto las prestaciones sociales se fijan en base al monto de la remuneración o salario que reciben los trabajadores. Además, podemos decir que las prestaciones sociales siempre han sido la joya de la corona en nuestro sistema de relaciones laborales, que es la estrella polar que ilumina todo nuestro sistema de relaciones de trabajo, y que las prestaciones sociales tienen un carácter eminentemente previsional. Y vamos a ver si en la actualidad este carácter previsional se cumple o no con los trabajadores de Venezuela, y especialmente con los trabajadores del sector universitario. Y esto que hemos afirmado como preámbulo de nuestra intervención, lo conseguimos consagrado en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así observamos que en el artículo 91 se refiere al salario y al principio de la suficiencia del salario, así como el carácter vital del salario. Y que en el artículo 92 se refiere a las prestaciones sociales, y que hace énfasis en que esas prestaciones sociales deben tener como finalidad la recompensa del servicio de la antigüedad en el trabajo, y que tienda a preservar la situación de los trabajadores en los casos de cesantía. Y que en igual forma, ya en forma específica, en nuestra Constitución, el artículo 104 se refiere al régimen del trabajo y a nivel de vida acorde con la misión encomendada al trabajador universitario. Y no debemos olvidar el artículo 109 de la vigente Constitución, en donde se consagra un principio fundamental, una conquista fundamental, que es el principio de la autonomía universitaria. Ahora bien, ¿cuál ha sido el contexto en que se ha desarrollado la actividad laboral en nuestro país, sobre todo en la actualidad? En primer lugar, nuestro país atraviesa con una crisis política, social y económica,
Esta crisis política, social y económica se viene atravesando desde hace varios años, lo cual se ha agravado con la crisis sanitaria que atraviesa el mundo y de la cual nosotros nos hemos escapado producto de la pandemia y de la coronavirus. Así tenemos que esta situación de nuestro contexto se ha reflejado en nuestra situación hasta el punto de que desde el año 2018 nosotros estamos viviendo en la declaratoria de un estado de excepción por la declaratoria del estado de emergencia económica. Y que en el año 2020 fue declarado con motivo de la pandemia el estado de alarma. Por otro lado, en el 2018 notamos de que se aprobó un plan de recuperación económica que los frutos en verdad no lo hemos visto hasta el punto de que hace poco tuvimos otro nuevo plan de recuperación económica del país. Y que también en este contexto debemos, en la materia laboral, debemos recordar que en el año 2018 se aprobó un memorando circular 2792 del 14 de octubre del año 2018 que prácticamente eliminó o hizo nugatorio el mecanismo de la negociación colectiva de trabajo en nuestro país, al cual no escapó el sector universitario. Y si nosotros nos preguntamos cómo se han fijado los salarios en el sector universitario, recordemos nosotros que cuando los empleados públicos no teníamos derecho al mecanismo de la negociación colectiva, se utilizó en una forma muy eficiente eso que nosotros conocíamos con el nombre de las actas convenio. Y que en el año 1982 se aprobaron las normas de homologación con aquel famoso artículo 13 que fijaba o contemplaba una indexación salarial en forma bianual en un convenio, en un acuerdo que se iba a aprobar entre el Consejo Nacional de Universidades y la FAPU, que es el órgano gremial representativo del profesorado universitario venezolano. Y que en el año 2018, vamos a repetir, que aprobó esa resolución. Hay algo que suena por vamos a obviarlo. Y que en el año 2018 debemos recordar que en esa fijación de salario se aprobó ese memorando circular 2792 que prácticamente para el sector privado y para el sector público hizo nugatorio el principio de la negociación colectiva de trabajo. ¿Y por qué recordamos esto? Porque luego de las actas convenio, nosotros venimos a una forma nueva en el año 2013. Se dejaron a un lado el mecanismo de las actas convenio y se aprueba negociar convenios colectivos de trabajo. Y se presenta un proyecto de la primera convención colectiva de trabajo que tuvo dos peculiaridades. Uno, el desconocimiento como patrono de las universidades públicas autónomas nacionales y dos, el desconocimiento del organismo tradicional defensor de los derechos de los trabajadores como es la FAPU. Ahora bien, si se negocia en el 2013 la primera convención colectiva la primera convención colectiva de trabajo, que con estas dos peculiaridades, en el año 2018, con este memorando circular, prácticamente se deja a un lado el mecanismo de la negociación colectiva. Y si nosotros nos preguntamos entonces cómo se fijaron los salarios a partir del año 2018, se fijaron mediante el mecanismo de las tablas salariales. Esas tablas salariales, como bien sabemos, lo que establecieron fueron unas pírricas ajustes salariales para los trabajadores del sector universitario.
llegamos al año 2020, desde el año 2018 al año 2021 no tuvimos negociación colectiva. En el año 2021, que es el presente año 2021, se agrava la situación económica del trabajador universitario, se agrava la situación laboral de los trabajadores universitarios y la calidad de vida del trabajador universitario. Y no solamente se agrava esta situación del trabajador universitario, de los docentes, de los administrativos y de los obreros, sino de que también, aparte de la precarización salarial de los trabajadores universitarios, se pierde algo tan sagrado como es lo relativo a la seguridad social. Esta pérdida salarial y esta pérdida de la seguridad social nos está conduciendo a eso que se conoce con el nombre de la pobreza extrema de los trabajadores del sector universitario, incluyendo docentes, administrativos y personal obrero. Ahora bien, esa es la situación del presente año 2021. Habíamos dicho que se había suspendido desde el año 2018 por ese mismo circular el mecanismo de la negociación colectiva. Pues bien, en el presente año 2021 se reactiva el mecanismo de la negociación colectiva en el sector público y en ello se reactiva el mecanismo de la negociación colectiva para el sector universitario con la presentación del proyecto de la Cuarta Convención Colectiva Única para los trabajadores del sector universitario que abarcó docentes, administrativos y al personal obrero. ¿Qué característica tiene esta nueva convención colectiva de la Cuarta Convención Colectiva Única? Es una cuarta convención colectiva que fue aprobado, que tiene 92 cláusulas. De esas cláusulas, de estas 92 cláusulas, 91 se refieren a la materia salarial. De estas, 21 se refieren a la materia salarial. De estas 21 cláusulas que se refieren a la materia salarial, 3 se refieren a las prestaciones sociales, 7 se refieren a las primas, 8 se refieren a los bonos y prácticamente 3 se refieren concretamente a la materia salarial. Ahora bien, este es un convenio colectivo de trabajo que, a mi modesto parecer, lo podemos considerar como una presunta o aparente convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué lo denomino presunto o aparente convención colectiva de trabajo? Porque en ese proyecto de convención colectiva de trabajo y en la convención colectiva de trabajo que fue aprobada, que por cierto todavía no ha sido homologada, se incluyeron una serie de conceptos que son ajenos a la materia laboral. Pero viniendo a la materia laboral, ¿con qué nos encontramos nosotros? Que las cláusulas salariales prácticamente quedan al margen, porque el Ejecutivo Nacional sigue prácticamente fijando en forma unilateral las condiciones salariales que van a amparar al sector universitario. Y es un hecho de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, de los pagos irrisorios que reciben los trabajadores universitarios y la pérdida de la seguridad social, comprometiendo con ello la salud de los trabajadores y de sus familiares. Si nosotros no podemos analizar el contenido de este convenio colectivo de trabajo del presente año 2021, nos podíamos preguntar, bueno, si anteriormente nosotros teníamos las normas de homologación que permitían cada 2 años indexar prácticamente la materia salarial, ¿qué contiene? ¿Qué mecanismo de defensa del salario y de las prestaciones sociales contiene este proyecto?
En verdad, nosotros los conseguimos con las siguientes cláusulas. Si nosotros analizamos la cláusula 67, la cláusula 67 se refiere al salario básico. Y en esa cláusula 67 referente al salario básico hay el parágrafo 5 en donde el Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria y la FTV, que es la federación, ¿verdad?, de estos trabajadores, se convienen que en el logro de mantener y recuperar los aspectos salariales y socioeconómicos, van a revisar cada 3 meses el contenido salarial y el contenido económico. El convenio colectivo de trabajo, ya dije que todavía no ha sido homologado. Y esto tiene una importancia. ¿Por qué? Porque legalmente los convenios colectivos de trabajo comienzan a producir sus efectos desde el momento de la homologación de la Convención Colectiva de Trabajo. Y nosotros nos preguntamos si este convenio colectivo de trabajo hasta la presente fecha no ha sido homologado, pues no surte sus efectos. Pues tuvieron la precaución de establecer que esas cláusulas comienzan su vigencia, esas cláusulas salariales comienzan su vigencia desde el momento de la firma del convenio colectivo único para el sector trabajador. ¿Con eso qué ganan? Buscan uno, que como el convenio colectivo de trabajo no ha sido homologado, no se puede interponer recurso de nulidad sobre dicho convenio, sobre todo atacándolo, entre otros, porque incorpora elementos ajenos al contenido de la Convención Colectiva de Trabajo y además porque no se llenaron algunas formalidades que exige la ley para la aprobación de un convenio colectivo a través de la reunión normativa laboral. Además de que todavía persiste el cuestionamiento de la exclusión de las universidades nacionales autónomas como patrono efectivo, titular de negociar conveniones colectivas de trabajo, así como también la exclusión de parte del sector gubernamental de un órgano tan representativo del profesorado universitario como es la FAPU. ¿Y cómo nos encontramos con esa cláusula que es prácticamente un saludo a la bandera en reajuste salarial? Tanto es así que el convenio es de agosto, ya estamos en diciembre y ya pasaron los tres meses, ¿verdad? ¿Y quién está satisfecho con el salario aprobado y con el pretendido ajuste que se debe realizar a esa cláusula salarial? Por el otro lado, en la cláusula 87 de la vigente cuarta Convención Colectiva de Trabajo, nosotros nos vamos a conseguir en materia de prestaciones sociales una cláusula que se refiere a la restitución del valor presente de las prestaciones sociales acumuladas con sus intereses y pago oportuno. ¿Y qué se conviene en esa causa? Pero si uno ve el simple y llanamente el número, bueno, aquí estamos hechos. Se va a restituir el valor presente de las prestaciones sociales acumuladas, porque el valor presente de las prestaciones sociales acumuladas, las prestaciones se perdieron, se la comió la inflación, se la comió el recorte de los ceros que le quitaron en cada una de las reconversiones del Cono Monetario Nacional. ¿Y qué nos dice a nosotros esta cláusula 87? Esa cláusula nos dice que el ministerio se compromete a realizar gestiones ante las autoridades competentes para la viabilidad y gestión de la propuesta de la FTV. Simple y llana, a realizar gestiones. Ahí no hay ningún compromiso en donde las prestaciones sociales a la cual hacía referencia nuestro vicerrector académico perdieron todo valor, y que las gestiones entonces es en base a una propuesta de la FUTV. ¿Y cuál fue la propuesta que hizo la
FUTB. La propuesta que hizo la FUTB tiene que ver con un documento que presentaron el 1 de marzo del 2021, del presente año 2021. ¿Y en qué consiste esa propuesta? En materia de prestaciones sociales, la primera se refiere a la defensa del Bolívar frente a la guerra económica, así como para la protección de las prestaciones sociales de los trabajadores. ¿Y cuál es el mecanismo a través se pretende esa protección del Bolívar y esa protección de las prestaciones sociales? A través de la figura del petro como indicador para el salario básico, para las primas, bonificaciones y otros beneficios. Esto no estaba incorporado en el proyecto, ni esto fue incorporado en el texto aprobado en la vigente Cuarta Convención Colectiva Única de los Trabajadores. Y simple y llanamente se queda en una aspiración donde el ministerio lo que se compromete simple y llanamente es de hacer gestiones tendientes a aprobar esta proposición del petro. Y aquí caemos, ¿verdad? ¿Cómo recuperar ese poder adquisitivo del salario de los trabajadores venezolanos y el salario de los trabajadores universitarios? ¿Cómo recuperar el valor de las prestaciones sociales que eran la joya de la corona, que era la estrella polar de nuestro sistema de relaciones de trabajo? Y aquí el problema. Unos dicen que dolarizando el salario y en consecuencia dolarizando las prestaciones sociales. Otros dicen, y fue una propuesta que asomó desde el año 2018, es la figura del petro, que es un criptoactivo. ¿Y con qué nos conseguimos en esta materia hoy en día? Que pasa el tiempo y cada vez se hace más caótica la situación de los trabajadores universitarios, la precarización de los trabajadores universitarios, la depauperación de los trabajadores universitarios. ¿Y qué es lo lógico? Que habrá que buscar mecanismos idóneos para recuperar el salario y para recuperar las prestaciones sociales. ¿Y cuáles pueden ser esos mecanismos idóneos? Unos, la dolarización. Otros, la referencia al petro. La dolarización, ya nosotros bien sabemos que muchos servicios y la gasolina se pagan en dólares. Los pasaportes se pagan en dólares. Y que los precios que casi todos los bienes y servicios están dolarizados. ¿Pero qué no está dolarizado? El salario no está dolarizado. Y con respecto a las prestaciones sociales en nuestro país fueron despojadas. ¿Por qué motivo? Porque la inflación se comió las prestaciones sociales. Y en consecuencia, una persona, como lo afirmaba el vicerrector académico, que tenía 25 años o 30 años de servicio ininterrumpido de servicio, se jubila y esa finalidad que tenían las prestaciones sociales del carácter previsional, de ampararlo en el caso de cesantía, se hace nugatorio. ¿Por qué? Porque se perdió de las prestaciones sociales. Los destinos de las prestaciones sociales consagradas en nuestra vigente legislación laboral ha sido desbordada por la realidad económica. Y ante esta situación, en varios foros últimos en los cuales yo intervenía, aparte de esas dos proposiciones de dolarizar o de la proposición de referirlo al petro, yo proponía el adelanto en forma circunstancial temporal de las prestaciones sociales en forma
totales. ¿Por qué motivo? Porque esa capacidad que tenían las prestaciones sociales de satisfacer las necesidades más apremiantes de los trabajadores, incluyendo a los universitarios, en el caso de quedar cesante, ya cesó. Ni el salario que devengan los profesores, los trabajadores universitarios, recompensan la prestación del servicio personal, ni las prestaciones sociales, cumplen la finalidad de previsión en caso de cesantía de los profesores en el trabajo, tanto de cualquier trabajador como de los trabajadores del sector universitario. Y de ahí el por qué hay que buscar una salida. A veces uno piensa que esto es una situación planificada. Esto es una situación gravísima para las universidades autónomas. Esto forma parte del cerco económico de las universidades. Cerco económico por una situación de un presupuesto de carencia. Una situación que trae como consecuencia, entre otros, la deserción y la migración de los trabajadores universitarios y que no motiva a que esos trabajadores que quedan cesantes sean reemplazados por unos nuevos profesores o unos nuevos personal obrero, un nuevo personal administrativo. Y ahí el porqué de la oportunidad de este foro, llamar a la reflexión de que hay que darle nuevamente el valor que merece el trabajo docente, que hay que rescatar el valor que tiene para todos los trabajadores universitarios la prestación de servicio personal y de que hay que rescatar la permanencia de la principal fuente de las universidades, que es su capital humano. Así que, mi querido amigo, el debate es interesante. Agradezco la invitación a plantear estas inquietudes y no queda más alternativa de ir hacia adelante. Buscar nuevos horizontes y luchar, uno, por la autonomía universitaria, dos, porque se cumplan los mandatos establecidos en la Constitución de un salario suficiente, de un salario mínimo y de que el trabajo docente debe ser remunerado en forma digna para el trabajador y para su familia. Agradezco la atención prestada y de nuevo gracias por la invitación. Buenas tardes.